En las colinas de Judea, donde el sol quema la tierra y el viento susurra historias antiguas, un joven pastor llamado David cuidaba su rebaño. No era un príncipe ni un guerrero condecorado, sino un muchacho con un corazón lleno de fe y una melodía siempre en sus labios. Su mundo era el de las ovejas, los cielos estrellados y la profunda confianza en el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, a la vida de David. Aunque humilde, no estaba exenta de peligros. Con solo un bastón y una honda, había defendido a su rebaño de leones y osos, no con la fuerza de sus músculos, sino con la certeza de que una fuerza mayor lo protegía. Cada piedra que lanzaba, cada canción que componía, era una declaración de su fe inquebrantable. Mientras tanto, una sombra se cernía sobre Israel. En el valle de Ela, dos ejércitos se observaban con recelo. Por un lado, los israelitas, el pueblo elegido de Dios, acampaban nerviosos. Por el otro, los filisteos, un pueblo guerrero, arrogante y poderoso. Y entre ellos, una figura colosal sembraba el terror. Su nombre era Goliat de Gat, medía casi 3 metros de altura. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura de bronce que pesaba más que un hombre, y en su mano empuñaba una lanza cuya punta de hierro era temible. Cada mañana y cada tarde, Goliat avanzaba hacia el campamento israelita. Su voz, un trueno que hacía temblar el valle, lanzaba un desafío: elegid a un hombre y que baje a pelear conmigo. Si él puede vencerme, seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy desafío a los escuadrones de Israel: dadme un hombre para que luchemos juntos. Durante 40 días el gigante repitió su desafío. Y durante 40 días el miedo paralizó al ejército de Israel. Desde el soldado más raso hasta el propio rey Saúl, a nadie se atrevía a enfrentar a semejante monstruo. El honor de la nación y la fe en su Dios parecían desvanecerse ante la imponente realidad de Goliat. La esperanza se marchitaba como una flor bajo el sol del desierto. Mientras esta tensión crecía, la vida de David continuaba su curso, ajeno al drama que se desarrollaba a pocos kilómetros. Su padre, Isaí, lo envió al campamento para llevar provisiones a sus hermanos mayores, quienes sí servían en el ejército del rey Saúl en David. Obediente, cargó el pan y el grano y se puso en camino, sin saber que su destino estaba a punto de cruzarse con el de una nación entera. Al llegar al campamento, el ambiente era desolador. El aire estaba cargado de miedo. Fue entonces cuando David escuchó por primera vez la voz estruendosa de Goliat y su insultante desafío. Vio cómo los soldados de Israel, hombres que él admiraba, retrocedían con pavor. Pero David no sintió miedo, sintió indignación. Una llama se encendió en su corazón. ¿Quién es este filisteo incircunciso?, preguntó a los que estaban a su lado. ¿Para qué provoque a los ejércitos del Dios viviente? Sus palabras, llenas de una convicción que contrastaba con el terror general, comenzaron a llamar la atención. Su hermano mayor, Eliabe, lo escuchó y se enojó. Lo acusó de arrogancia, de haber abandonado las ovejas solo para presenciar la batalla. Pero David no se dejó intimidar. Su pregunta no era de soberbia, sino de fe genuina. No podía comprender cómo el pueblo de Dios podía temblar ante un hombre que desafiaba al creador del universo. Las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl, quien, desesperado, mandó a llamarlo. Cuando el joven pastor se presentó ante él, Saúl vio a un muchacho, casi un niño, de aspecto humilde, pero con una mirada firme. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, dijo David con una calma asombrosa. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl, escéptico, lo miró. No podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero David tenía su propia experiencia en batalla, una que Saúl no conocía. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, explicó David. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado a los ejércitos del Dios viviente. Y entonces pronunció la clave de su confianza: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Saúl, quizás contagiado por la fe inquebrantable del joven o simplemente sin otras opciones, finalmente accedió. Ve y que el Señor esté contigo. El rey intentó vestir a David con su propia armadura, un casco de bronce y una coraza. Pero David, tras ponérsela, apenas podía moverse. Aquella protección diseñada para un guerrero era un estorbo para él, no era su armadura. No era su forma de pelear, se la quitó. No puedo andar con esto, porque nunca lo he practicado, dijo. Su confianza no residía en el bronce ni en el acero, sino en algo mucho más poderoso. Tomó su bastón de pastor en la mano y se dirigió al arroyo del valle. Allí, con la mirada de 2 ejércitos sobre él, se agachó y escogió 5 piedras lisas.
5 piedras comunes pulidas por el agua a lo largo del tiempo. Las guardó en su zurrón de pastor. Con su honda en la mano, un arma sencilla pero que él dominaba a la perfección, comenzó a caminar hacia Goliat. El gigante lo vio acercarse. Al principio no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Este era el campeón de Israel? ¿Un muchacho con un palo? Goliat se sintió insultado. «Soy yo un perro», rugió el gigante, «para que vengas a mí con palos», y maldijo a David por sus dioses. «Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». La tensión en el valle era máxima. Un silencio expectante cubrió a las multitudes. Era el enfrentamiento definitivo en la fuerza bruta contra la fe, la arrogancia contra la humildad, la armadura imponente contra un corazón confiado. La respuesta de David resonó en todo el valle, no con la fuerza de un trueno, sino con la claridad de la verdad. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mi mano», continuó David, su voz firme, su mirada fija en el gigante. «Y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos». Con estas palabras, la confrontación dejó de ser entre David y Goliat. Se convirtió en una manifestación de la soberanía de Dios. David no era más que el instrumento. La batalla pertenecía al Señor. Entonces el gigante filisteo se puso en movimiento, avanzando pesadamente hacia David, y David, en lugar de retroceder, corrió velozmente hacia la línea de batalla, hacia su enemigo. Mientras corría, metió la mano en su zurrón, sacó una de aquellas piedras lisas y la colocó en su honda. La hizo girar sobre su cabeza 1, 2, 3 veces, el silbido del cuero cortando el aire tenso del valle, y la lanzó. La pedra voló, un proyectil minúsculo contra un titán. Pero no era una piedra común, era una piedra guiada por una fe absoluta. El proyectil se clavó con una fuerza sobrenatural en la frente de Goliat, en el único punto vulnerable que dejaba su casco de bronce. El gigante se tambaleó. Sus ojos, antes llenos de ira y desprecio, se quedaron en blanco. El coloso que había aterrorizado a una nación entera se desplomó, cayendo de bruces sobre la tierra. El estruendo de su caída fue el sonido de la victoria. David corrió hacia el gigante caído. No tenía espada propia, así que desenvainó la enorme espada de Goliat, y con ella le cortó la cabeza. La levantó en alto para que todos la vieran, el símbolo del poder filisteo derrotado. Cuando los filisteos vieron a su campeón muerto, el pánico se apoderó de ellos. El terror que antes paralizaba a Israel ahora los consumía a ellos. Dieron media vuelta y huyeron despavoridos. Al ver esto, los hombres de Israel y de Judá se levantaron, lanzando un grito de guerra que había estado contenido por 40 largos días. Persiguieron a los filisteos, obteniendo una victoria aplastante. Aquel día, un joven pastor cambió el curso de la historia. Demostró que la verdadera fuerza no reside en el tamaño, la armadura o las armas, sino en la fe y la confianza en Dios. La historia de David y Goliat no es solo un relato de valentía, es un recordatorio eterno de que los gigantes, por más imponentes que parezcan, pueden ser derrotados. Nos enseña que con fe, las batallas que parecen imposibles pueden ser ganadas, y que a veces el arma más poderosa es una simple piedra en manos de alguien que cree. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para más relatos que alimentan el alma. Hasta la próxima.